El estudio de las ciencias físicas presenta, como parte de su curso de física, Caída libre y movimiento de un proyectil, por el profesor Nathaniel H. Frank. Hasta ahora, en nuestro estudio de la mecánica, hemos tratado exclusivamente con movimientos en los que nosotros mismos controlábamos las fuerzas y observábamos las aceleraciones resultantes. Hoy queremos observar los movimientos que la naturaleza nos provee. De todos esos movimientos, el de los cuerpos que caen libremente es con mucho el más familiar para nosotros, la experiencia más común del hombre. Ustedes conocen todo acerca del movimiento de los cuerpos que caen libremente. Pero para refrescar nuestra memoria acerca de la clase de cosas que pueden suceder, permítanme tomar uno de estos tres objetos que están sobre la mesa. Lo subo y lo dejo caer. Ahora, tomamos otro. Lo subimos y lo dejamos caer. Un movimiento diferente del primero, ¿no es cierto? Sabemos muy bien que el efecto de la resistencia del aire es el responsable de la diferencia entre estos dos movimientos. De hecho, el efecto de la resistencia del aire puede ser muy diferente en diferentes casos. Por ejemplo, observemos el tercero. Lo elevo y lo dejo ir. Por supuesto que ven que no todos los cuerpos caen en forma semejante. Si vamos a obtener alguna ley, si hay alguna ley de la física que gobierne el movimiento de los cuerpos que caen, tenemos que hacer algo acerca del aire. La cosa más simple de hacer sería extraer el aire del cuarto o realizar nuestros experimentos en una cámara vacía. Pero eso es incómodo e inconveniente, y no necesitamos ir tan lejos. Permítanme mostrarles cómo podemos eliminar, o cuando menos reducir al mínimo, el efecto de la resistencia del aire en la siguiente forma. Aquí está un libro y aquí una hoja de papel. Empezaré con ellos a la misma altura y los dejaré caer al mismo tiempo. Ustedes ven que el libro cae a plomo y el papel simplemente flota. Ahora, si quiero reducir el efecto de la resistencia del aire en esta hoja de papel, la voy a arrugar para que forme una masa más compacta. Observemos ahora lo que sucede cuando de nuevo los dejo caer. Ustedes ven que cayeron en una forma mucho más parecida. Y, de hecho, si continúo comprimiendo el papel hasta formar una pelotita compacta, muy densa, creo que ustedes verán que en esta forma prácticamente eliminamos los diferentes efectos de la resistencia del aire sobre el libro y sobre la hoja de papel. Esto es realmente algo notable. Aquí, una hoja de papel, solo una fracción pequeñísima de todas las hojas de papel que forman el libro, más las pastas, efectúan movimientos idénticos en la ausencia de la resistencia del aire. Pero este notable hecho no está restringido solo a una hoja de papel y a un libro. Cualquier objeto, este lápiz, esta pelota, esta barra de plomo, un bloque de madera, un encendedor, un peine o cualquier cosa que ustedes se imaginen. Si dejamos caer tales cuerpos libremente en el vacío, o lo que es la misma cosa, bajo condiciones tales que la resistencia del aire sea despreciable, todos caerán con el mismo movimiento acelerado. Durante las pasadas semanas hemos aprendido que para acelerar un cuerpo se necesita un empuje o tirón, y cuando este empuje o tirón está en la dirección del movimiento, la fuerza se relaciona a la aceleración del cuerpo por la ley de Newton del movimiento. F igual a ma. Noten que le puse un subíndice I a la m. Esto es para recordarles que esta masa es la masa inercial del cuerpo, una propiedad dinámica de la materia. Ya conocemos la aceleración para el caso de cuerpos que caen libremente. ¿Sabemos algo acerca del lado izquierdo de esta ecuación, la fuerza F, que produce la aceleración de los cuerpos en caída libre? Sí. Esta fuerza es el tirón gravitacional de la Tierra sobre un cuerpo que cae libremente, en el caso en que sea despreciable la resistencia del aire. Antes, usamos este mismo tirón gravitacional de la Tierra para establecer una medida para otra diferente propiedad de la materia.
Esta propiedad es la masa gravitacional o química de un cuerpo. Para hacerlo, usamos una balanza de brazos iguales, como esta. Cuando la balanza está en equilibrio, la fuerza gravitacional sobre cada uno de los dos cuerpos en los dos platillos es igual. Y eso establece la igualdad de la masa gravitacional. Esta igualdad no depende del lugar donde hacemos el experimento. Dos masas gravitacionales iguales se equilibrarán no importando dónde lo hagan ustedes, en este cuarto, en la cima de una montaña, aún en la luna. La fuerza gravitacional sobre un cuerpo realmente depende del lugar. Pero en cualquier caso, esta masa gravitacional es proporcional a la masa gravitacional del cuerpo. Si escribimos esta proporcionalidad en la forma de una ecuación, sería como esta. La fuerza gravitacional es igual a la constante de proporcionalidad G por la masa gravitacional del cuerpo que está siendo estirado. Esta G es llamada la intensidad del campo gravitacional producida por el cuerpo atrayente. Es la fuerza por unidad de masa con la que el cuerpo atrayente estira sobre cualquier objeto y depende de la posición del objeto. En la cima de una montaña es menor que en este cuarto. La intensidad del campo de la Luna en su superficie es solo cerca de un sexto de la intensidad del campo en la superficie de la Tierra. Comparemos estos dos resultados. Aquí hay dos expresiones iguales a la misma cosa, la fuerza gravitacional. Por lo tanto, son iguales entre sí. Aquí está escrito. Ahora, G minúscula. La intensidad del campo gravitacional no depende del cuerpo. Es la misma para todos los cuerpos. Solo depende de la cosa que efectúe la atracción y no del cuerpo que está siendo atraído. Hemos encontrado experimentalmente que la aceleración de los cuerpos en caída libre no depende del cuerpo que cae. Es la misma para todos los cuerpos. Por lo tanto, no importa de qué cuerpo estemos hablando. La masa gravitacional es proporcional a la masa inercial. Aquí está escrito. Esta es una asombrosa característica de la materia. No hay ninguna razón por la cual de antemano ustedes debieran sospechar que esa propiedad de la materia, la masa gravitacional, que les dice qué tan fuerte algún otro cuerpo material lo estire gravitacionalmente, debiera tener algo que ver con la masa inercial MI. Esa propiedad de la materia que muestra cuánta aceleración tendrá ese cuerpo cuando lo estiren con cualquier clase de fuerza. Realmente, si usamos para ambas masas, que ahora son proporcionales, la misma unidad, el kilogramo patrón, entonces el valor numérico se hace igual y decimos que la masa gravitacional es igual a la masa inercial. Esta equivalencia experimental entre estas dos diferentes propiedades de la materia, propiedad gravitacional por un lado, propiedad inercial por el otro, es realmente la razón por la que usamos la palabra masa para ambas cantidades. ¿Qué otra cosa podemos aprender estudiando el movimiento de los cuerpos en caída libre? En tanto nos limitemos a observar movimientos a lo largo de una línea vertical, ya sea que lancemos un cuerpo directamente hacia arriba o hacia abajo o lo dejemos caer desde el reposo, no hay mucho más de interés. Sin embargo, si observamos este movimiento de un cuerpo que cae, aquí está un pedazo de gis, es un movimiento diferente de los anteriores. Su movimiento es curvilíneo y esta es la primera vez que hemos estudiado tales movimientos. Durante este movimiento, la fuerza gravitacional de la Tierra se ejerce hacia abajo. Tiene el mismo valor en todos los puntos del movimiento y, además, la dirección del movimiento es diferente de la dirección hacia abajo de la fuerza en todos los puntos. Ahora preguntamos, ¿produce la fuerza gravitacional de la Tierra hacia abajo la misma aceleración hacia abajo para el movimiento curvo, como lo hizo para un cuerpo que cae libremente desde el reposo? No tenemos más que una forma de responder a esta pregunta, y es experimentalmente. Probemos primero con un experimento sencillo. Tomo un par de monedas y las coloco en la orilla
de la mesa, una de ellas un poco atrás de la otra. Ahora las lanzaré de manera que una caerá precisamente de la orilla y la otra será proyectada con un movimiento horizontal relativamente grande. Quiero que escuchen el sonido cuando choquen con el piso. Aquí van. Un sonido, no dos. Tanto la que fue lanzada horizontalmente como la que cayó directamente hacia abajo tardaron el mismo tiempo en llegar al piso. Esta igualdad en el tiempo de caída para ambas monedas sugiere que tal vez los movimientos verticales son idénticos en todo momento. Hagamos otro experimento para ver si realmente es así. En lugar de monedas, voy a usar estas dos bolas, una de las cuales está aquí suspendida de un imán y la otra la proyectaré horizontalmente deslizándola a través de este canal. Para estar seguro de que empiezan al mismo tiempo, aquí está un interruptor que abrirá el circuito que sostiene la bola. Y como ustedes ven, cuando esta bola deja el canal justamente en el instante en que empieza a caer, la otra cae. Empiezan a la misma altura, al mismo tiempo. Estamos listos para hacer este experimento y quiero que observen el movimiento vertical de ambos cuerpos y lo comparen cuando caen. Ya ven ustedes el movimiento de las dos bolas, una proyectada horizontalmente, la otra cayendo desde el reposo y ambas empezando al mismo tiempo. Con el fin de ver los detalles de estos movimientos y compararlos, observémoslos en cámara lenta. Fíjense en la altura vertical de cada bola en cada instante. Ahora, para avanzar un poco más, vamos a repetir este experimento y a mostrarles fotografías de la posición de cada una de estas bolas para iguales intervalos. En cada una de estas fotografías, ustedes ven trazada una línea tangente a la superficie inferior de cada una de las bolas que caen. Todas ellas son horizontales. Esto significa que en tiempos iguales, ambos cuerpos han bajado exactamente la misma distancia. La aceleración vertical producida por el tirón de la Tierra sobre cada una de estas bolas es la misma exactamente, aunque una se está moviendo con velocidad horizontal y la otra no. Pero podemos aprender algo más de estas fotografías. Si observamos el movimiento horizontal de la bola que proyecté y construimos líneas verticales tangentes a esta y a cada una de nuestras placas fijas, vemos que estas líneas verticales están igualmente espaciadas. Esto muestra que el movimiento horizontal del proyectil era de velocidad constante, no afectado por la fuerza vertical de la Tierra ejercida hacia abajo. Nuestra conclusión general es, entonces, que el movimiento vertical acelerado de un cuerpo en caída libre no es afectado por lo que sucede horizontalmente. Y el movimiento horizontal uniforme de un cuerpo proyectado no depende para nada del hecho de que simultáneamente sufra una aceleración vertical. Usando la ley de Newton del movimiento, podemos averiguar algo más acerca de la naturaleza de la masa inercial. Noten que he añadido flechas sobre la fuerza y la aceleración en esta fórmula. La razón es que hemos determinado experimentalmente que la fuerza es un vector y sabemos que la aceleración es un vector a partir de su definición. Lo que hemos aprendido de nuestro experimento es que el vector fuerza y el vector aceleración tienen la misma dirección, no importa la forma en la cual se mueva el cuerpo, no importa cuál sea la dirección del movimiento. De ello, podemos concluir que esta masa inercial, esta cantidad, no depende de la dirección relativa del movimiento y la fuerza. Esto nos lleva a sospechar que tal vez la masa inercial no depende de la dirección para nada. Es decir, que no tiene propiedades direccionales. No pueden probar completamente esto solo observando los experimentos de cuerpos que caen. Pero esta idea es confirmada por otros experimentos.
La masa es una cantidad escalar. Hemos averiguado algo más en todo esto. Recuerdan que el movimiento horizontal de un cuerpo que cae libremente es independiente del movimiento vertical. Lo que sucede verticalmente no tiene que ver con lo que está sucediendo horizontalmente. Esto es, en general, cierto para los movimientos curvos. La componente de cualquier movimiento en una dirección fija en el espacio es independiente de la componente del movimiento en ángulo recto con la primera dirección. Tal independencia mutua de estas dos componentes del movimiento nos capacita para resolver problemas en una forma bastante simple que de otra manera sería en realidad algo complicada. Déjenme tomar un ejemplo sencillo para mostrarles cómo es esto. Imagínense que están en una selva cazando monos. Se encuentran uno colgando de la rama de un árbol. Supónganse que cuando ustedes le disparan a este mono, él se suelta el fogonazo del rifle y empieza a caer. El problema es a dónde deben apuntar para asegurar el blanco. Recuerden que ustedes no saben qué tan lejos están del mono. Él puede estar en un nivel superior o inferior y ustedes no tienen idea de la velocidad con que la bala sale del rifle. Permítanme mostrarles cómo se usa la independencia de los movimientos horizontal y vertical para resolver este problema aparentemente complicado. Para facilitar las cosas, empecemos con un caso simple. Primero, consideremos que ustedes y el mono están a la misma altura. Supongan que esto representa la posición del rifle y esto, la posición del mono. Si imaginamos por un minuto que la fuerza de gravedad no actúa, apuntar para darle al mono. Apuntarían horizontalmente, directo al mono. La bala viajaría en línea recta y ustedes darían en el blanco. Ahora, ¿qué sucede en el caso real en que la Tierra estira sobre la bala y sobre el mono? Sabemos que el movimiento vertical producido por la fuerza ejercida hacia abajo es la misma para ambos. La velocidad horizontal de la bala determina cuánto tarda esta en viajar desde el rifle hasta la línea de caída del mono. Y en este tiempo el mono cae, digamos, hasta aquí. Durante este tiempo la bala tiene el mismo movimiento vertical que el mono. Y se está bajando exactamente la misma distancia y harían blanco. Así que ven en este simple caso que la forma de pegarle al mono es apuntándole. ¿Qué sucede en el caso más complicado en que el mono no está al mismo nivel? Digamos que está arriba de ustedes. Examinemos esto. De nuevo, esto representa la posición del rifle. Y este es el lugar en que el mono cuelga de la rama del árbol. Ustedes lo recuerdan. De nuevo, si la gravedad no actuara, deberíamos apuntar al mono y la bala viajaría a lo largo de la línea recta que une al rifle y al mono. Noten que en este caso, la velocidad de salida de la bala, que representaré por este vector B, tiene una componente horizontal. Así. Y esta componente horizontal determina cuánto tarda la bala en llegar a la línea vertical dibujada a través del mono. La componente vertical de la velocidad, que es proporcional a la componente horizontal, asegura que la bala se elevará justamente a la cantidad correcta para cruzar esta línea vertical a la altura a la que está el mono. Bien, ¿qué sucede en el caso real? En el caso real, ustedes disparan, el mono empieza a caer. En un cierto tiempo, un tiempo determinado por esta componente de la velocidad de salida y esta distancia, el mono caerá hasta aquí. La bala ya no viajará a lo largo de esta línea recta, sino que tendrá
una aceleración vertical hacia abajo exactamente igual a la del mono. En el mismo tiempo, entonces, la bala seguirá una trayectoria como esta y terminará abajo de este punto, al cual habría llegado sin la gravedad, a una cierta distancia abajo de él, exactamente igual a la distancia que cayó el mono. Así que también era en blanco. La respuesta es extremadamente simple. Si quieren pegarle al mono, deben apuntarle a él. De hecho, es mucho más fácil pegarle a un blanco que empieza a caer cuando ustedes le disparan que pegarle a un blanco fijo. ¿Sucede esto realmente cuando hacen un experimento? Bien, no vamos a dispararle a un mono, pero vamos a realizar un experimento que efectúa exactamente lo mismo. Este imán y esta bola que ya vieron antes ahora representan al árbol y al mono. El rifle puede ser ajustado para dar diferentes velocidades y direcciones, como pueden ver. Este es un antiguo arco hecho de una de las hojas de las muelles de un auto. Aquí ven ustedes un par de miras montadas para apuntar adecuadamente. Como ven, están ajustadas para apuntar al centro de la bola. Ahora estamos viendo a través de las miras y ustedes pueden ver que apuntamos al centro de la bola que representa el mono que cuelga de la rama del árbol. Para asegurar que el mono empieza a caer cuando se dispara el rifle, usamos este interruptor muy parecido al que usamos antes. Ahora, cambiemos la velocidad de salida de nuestro proyectil. Eleven al mono. Aquí estamos, levantándolo o empujándolo hacia arriba, colgándolo de la rama del árbol, el imán cerca del techo. Aquí va el disparo, y está en cámara lenta para que puedan seguirlo. ¿Le pegaremos? De nuevo, observemos esto cuidadosamente. ¿Qué hemos aprendido hoy? Primero, aprendimos que en la ausencia de la resistencia del aire, todos los cuerpos caen con la misma aceleración, no importando cómo estén constituidos. Esta igualdad en la aceleración de todos los cuerpos nos llevó a la conclusión de que la masa gravitacional, la propiedad de la materia que les dice qué tan fuerte los estira de la Tierra, es idéntica a la masa inercial. La propiedad de la materia que les dice qué tan difícil es para cualquier fuerza cambiar su velocidad. Ahora ustedes saben muy bien que la aceleración de un cuerpo que cae libremente es constante. Pero esto tiene poca importancia. Después de todo, solo les dice cuán pequeños son ustedes comparados con la Tierra. Segundo, de los experimentos con proyectiles, encontramos que las componentes horizontal y vertical del movimiento eran independientes la una de la otra. Lo que sucedía en una dirección no dependía de lo que estaba sucediendo en la otra. Esta evidencia experimental apoya la idea de que la ley de Newton del movimiento es realmente una ley vectorial, y es una ley vectorial en la que la fuerza y la aceleración son los vectores y la masa es escalar. Esta masa escalar no tiene propiedades direccionales ni depende en particular de la dirección relativa del movimiento y de la fuerza. Además, esta independencia
de las componentes del movimiento a lo largo de direcciones fijas en ángulo recto, una con la otra, nos permite resolver fácilmente ciertos problemas complicados de movimiento curvo. Ustedes simplemente toman una componente del movimiento, suponen que todas las otras no existen y lo resuelven para él. Se hace esto para cada componente. Se combinan los resultados por las reglas de los vectores y esa es la respuesta. Y finalmente, y esto es con mucho lo menos importante que hemos aprendido, averiguaron cómo dispararle a los monos. ¿Se ha imaginado usted lo que sucedería si el tamaño del mundo decreciera súbitamente 10 veces? ¿O que aumentara 10 veces? ¿Cómo funcionaría? Este pequeño modelo a escala tiene una apariencia perfecta, lo mismo que el pequeño grifo, pero no la gota de agua. Se rehusó a disminuir con el grifo. En esta película, deseamos saber qué es lo que pasa cuando modificamos la talla de las cosas, aumentando simplemente sus dimensiones a escala, alterando sus dimensiones para fabricar un objeto similar en todo al otro excepto en su talla. ¿Cuál será el resultado? Según los cánones de las leyes físicas, no se pueden alterar las cosas de tamaño sin que se modifiquen al mismo tiempo su naturaleza o se alteren por lo menos sus relaciones con los otros objetos, como en el caso de la gota de agua. Sin embargo, en las relaciones geométricas de las cosas más simples con las que tratamos, el cambio de escala no implica ninguna alteraciones. Todo permanece igual. Aquí tenemos el bien conocido teorema de geometría de que cualquier triángulo inscrito en un semicírculo es un triángulo recto, y esto es valedero bien se trate de un círculo grande o de uno pequeño. Pero aquí estamos tratando con figuras idealizadas representadas por estas líneas y no con objetos tangibles. Pero en el caso de un objeto físico real como este, puede no aceptarse esta regla y cambien sus propiedades alterando sus dimensiones, debido a alguna incapacidad física, como la de no poder soportar su propio peso. Voy a hacer una pequeña barra con algo de masilla en este molde de madera. Procediendo así, la barra tendrá un tamaño definido y con ella haré un arco en esta forma. Aquí tengo otra barra de masilla 10 veces mayor que la anterior en su longitud, anchura y espesor. Y ahora, veamos qué sucede cuando hago un arco con ella. Se viene abajo por su propio peso. Por alguna razón, la resistencia de la barra grande no aumentó en proporción con su peso. Hay innumerables ejemplos en los que la resistencia del cuerpo no aumenta proporcionalmente a su peso. Uno de ellos es el de levantar un peso por medio de una cuerda, y es algo que podemos calcular. Aquí tengo un modelo exacto 1:10, hecho a escala, de una caja fuerte de acero. Las paredes de esta caja han sido reducidas a 1/10 de las de la caja real, igual que todo lo demás, y así tiene un peso de 500 gramos. Puedo levantar este modelo fácilmente con este hilo de nylon y este diminuto malacate. La resistencia del hilo es bastante buena. Veamos qué diámetro tiene. Aproximadamente
aproximadamente 10 milésimas de pulgada. Lo anotaré. Quiero investigar lo siguiente. ¿Puedo levantar esta caja 10 veces mayor con una soga 10 veces más gruesa? Es decir, con una cuerda de 1/10 de pulgada de diámetro. Exacto. Veremos. ¿Qué sucedió? El nylon es muy fuerte, pero no lo suficiente para la caja. Cuando se cambió el factor multiplicándolo por 10 del modelo pequeño al modelo grande, ¿cuánto aumentó el peso primitivo? ¿10 veces? ¿100 veces más? 1000 veces, empleando el mismo material. El peso ha aumentado en proporción al volumen y no a la longitud del cuerpo, y el volumen es la potencia al cubo de la longitud. Si asumimos que el volumen de la caja es un cubo, entonces tendremos que... El volumen de la caja pequeña será A al cubo porque A es el lado. Y el volumen de la caja grande, A elevada al cubo. O sea, 1000 por A elevada al cubo. El peso de la pequeña era de 500 gramos. El peso de la grande será de 500 kilogramos. El volumen de cualquier cosa aumentará con el volumen de la escala que se emplee. Incluso objetos con agujeros. Si lo desean, ustedes mismos podrán probar esto. ¿Cuál es la razón de que se hubiera roto la cuerda? Pues la de que ahí, la resistencia de la cuerda depende del área de su sección recta y no de su volumen. Si observamos el extremo de la cuerda, podemos ver que hay un cierto número de hilos que es proporcional al área de la cuerda. A mayor superficie, más cantidad de hilos. O sea que el peso máximo que puede soportar al que llamaremos Wmax es proporcional al área. A es igual a pi r cuadrada, en donde r es el radio. Si multiplicamos el radio por 10 para obtener una cuerda más gruesa, el área y por lo tanto su resistencia será 100 veces mayor que el área de la pequeña. La resistencia ha aumentado con el cuadrado del factor de la escala, mientras que el volumen, o sea, el peso, aumentó al cubo. Esta es la razón debido a la cual todo lo que se aumenta a escala aumenta mucho en su peso, pero no en su resistencia. Esto es valedero para los apoyos o patas que soportan un cuerpo sin que importe su forma. ¿Qué deberíamos haber hecho para levantar nuestra caja fuerte? Deberíamos haber tomado una cuerda cuya área transversal, si R es el radio de la cuerda, que fuera 1000 veces mayor que el área transversal de esa cuerda, esto significaría una cuerda con un radio de la raíz cuadrada de 1000 veces R, o sea, unas 32 R. Eso significa que si el diámetro de la cuerda es de 10 milésimas de pulgada, necesitaríamos una cuerda de unos 32 centímetros de pulgada de diámetro de 5/16. Aquí tengo una cuerda de 5/16 de pulgada. Esta debe servir. La hizo. Como ven, esta caja fuerte pesa bastante, 500 kilogramos, media tonelada. Ahora ya sabemos algo. Cuando se haga una estructura mayor, se deben hacer sus soportes mayores que la proporción del grueso. Si no, no podrá soportar su propio peso. Por ejemplo, ¿qué hay de esos enormes monstruos que aparecen a veces en las películas? En este antiguo clásico se suponía que King Kong era un gorila de 15 metros de altura. Por supuesto, sus piernas jamás lo hubieran sostenido. Se usó el truco cinematográfico de utilizar como fondo una
monstruo de verdad se hubiera derrumbado inmediatamente. Y cuando a ustedes alguien les diga, observa, una hormiga o un escarabajo pueden empujar 10 veces su propio peso. ¿Qué fuerza no tendrían si fueran del tamaño de un hombre? Darle una lección acerca de la relación fuerza-peso al cambiar de escala. Veamos cómo la naturaleza resuelve estos problemas observando algunos esqueletos de animales pequeños y grandes. Todos estos animales están hechos en forma delicada y ligera. A una escala mayor, vean lo que sucede con las partes que soportan el esqueleto. Se necesita más resistencia. Y como la naturaleza solo cuenta con huesos, músculos y tendones, debe engrosar los materiales de construcción. Los animales más grandes de la Tierra, los gigantescos dinosaurios, como el brontosaurio que vemos, eran demasiado grandes para poderse sostener. Y seguramente vivían en pantanos, así el agua ayudaba a sus piernas a soportar su peso. Eso se hace más evidente mientras mayor es el animal. Existen muchos otros ejemplos dentro del reino animal. El más diminuto dentro de los de sangre caliente es la musaraña, la cual pasa por grandes problemas para conservarse viva. Su dificultad no estriba en la relación resistencia-peso, sino en la relación superficie-volumen. El pequeño colibrí, como la musaraña, tiene una relación tal, superficie-volumen, que a duras penas puede permanecer vivo, pues se enfría rápidamente y debe pasar la mayor parte de su tiempo comiendo. Si se redujera 10 veces nuestra altura, ¿nos reduciríamos a 1/10? Estaríamos preocupados con nuestra tremenda pérdida de calor y por otras cosas como la tensión superficial en la que ni siquiera pensamos. Debido a la tensión superficial, se mantiene la superficie del agua o de los líquidos unida casi como si se tratara de una piel. El equilibrio entre la tensión superficial y el peso de la gota es lo que decide el tamaño de la gota. La tensión superficial es muy importante para las cosas sumamente pequeñas. La tensión superficial es la que mantiene a estos insectos cuando se deslizan. No están flotando. Están sostenidos sobre el agua porque su peso es demasiado pequeño para vencer la superficie. La superficie del agua puede sostener a un pedazo de acero si es pequeño. Como una aguja, por ejemplo. Pero si empujo la aguja a través de la superficie, se hunde. ¿Qué es lo que hace que las fuerzas superficiales sean tan importantes para los objetos pequeños? Por supuesto recordarán que cuando cambiamos de escala, el volumen cambia de acuerdo con el cubo de la longitud. De modo que, si se cambia la escala, el volumen cambia con el cubo del factor de la escala. Y la superficie es proporcional al cuadrado del lado. Así que un cambio aquí cambia la superficie por el cuadrado del factor de la escala. Si un objeto se reduce, digamos, en una escala de 10, su volumen se reducirá entonces al cubo de 10 o 1000 veces. Y en lo tocante a la superficie, se reducirá de acuerdo con 10 al cuadrado o 100. Se sabe que la fuerza de tensión superficial, que resulta ser proporcional al área superficial, viene siendo 10 veces más importante en comparación del peso. Y el efecto es mayor mientras más grande sea el factor de la escala. La superficie se reduce, es cierto, pero se reduce aún más el volumen. Así que las fuerzas superficiales se vuelven mucho más importantes. La mosca conoce muy bien los efectos de la relación área a volumen y sus patas ligeramente pegajosas la mantienen adherida al vidrio. Si un ratón intentara hacer lo mismo, se caería aunque sus patas fueran tan pegajosas como las de la mosca. Hemos aprendido hasta aquí que el cambiar las dimensiones de un objeto probablemente cambie su comportamiento. ¿Para qué trabajar entonces con modelos a escala? ¿Servirá acaso de algo? Por supuesto, los modelos pueden ser muy útiles si sabemos aplicar las leyes físicas que nos digan cómo se comportará con el cambio de escala. Por ejemplo, para interpretar el movimiento de un modelo, se debe saber en qué forma cambia la escala de tiempo con el cambio de la longitud. En este laboratorio se estudia el comportamiento de modelos de barcos, ríos, puertos y puentes. Aplicando las leyes de la física a las observaciones en estos modelos a escala, los investigadores predicen el comportamiento real de un barco o de un río.
doctor Igleson observa el comportamiento de un modelo de nuevo barco en el tanque de pruebas. Estudiamos aquí el movimiento de un modelo de barco para saber cómo se comportará una embarcación real en una tormenta en las aguas del océano. Un investigador procede a hacerle los últimos ajustes al modelo. En el otro extremo del tanque se vigila la botadura del modelo, mientras el conjunto de computadoras electrónicas analiza las mediciones que se hacen. Esta máquina produce el efecto de olas de tormenta. Obsérvese la rapidez con que se mueve el modelo hacia arriba y abajo mientras surca las ondas. Cualquiera que haya sufrido mareo sabe que el movimiento es mucho más lento. Esto puede ilustrar cómo un cambio geométrico en el tamaño altera el comportamiento. Ya aprenderán luego que la cantidad de tiempo necesaria para que un péndulo efectúe una oscilación completa varía proporcionalmente con la raíz cuadrada del largo del péndulo. Con el barco sucede algo similar. A fin de que el modelo cupiera en el tanque, tuvimos que reducir el tamaño del barco en una escala de 1 en un centésimo. Así el modelo se mueve hacia arriba y abajo en proporción a la raíz cuadrada de 100, o sea, 10 veces más aprisa que el barco real. Aquí vemos en cámara lenta la misma escena del movimiento, pero reduciendo la escala del tiempo a la décima parte. Parece más real, ¿no es verdad? Aquí tenemos un modelo hidráulico de la base de destructores en la bahía de Narragansett, Rhode Island. Se redujo a escala 1 a 400. Como involucran problemas físicos muy complejos, las verdaderas olas en los puertos, no resulta práctico para nuestros propósitos hacer una descripción matemática de sus efectos. Sin embargo, un modelo hidráulico adecuadamente construido y verificado funciona como una gran computadora. Puede verse el comportamiento del verdadero puerto por directa observación. Las olas que se observan son semejantes a las que producen los vientos de gran intensidad. Nótese la violencia destructora del movimiento en el barco cerca del muelle. Cuando se coloca un rompeolas en la debida forma, queda protegido el barco de la acción de las olas y los movimientos se reducen a niveles tolerables. Esta fotografía aérea del modelo muestra claramente la protección que proporciona el rompeolas. Se puede determinar rápida y exactamente la mejor ubicación y tamaño de una estructura así, que vale millones, con la utilización de modelos a escala. Otro ejemplo del uso de las leyes de la escala, que son las de los modelos, se encuentran en la producción de películas en Hollywood. Si deseamos volar un modelo de puente reducido en relación al tamaño real un cierto número de veces, ¿cómo hacer para que parezca real? El tiempo que tarda un objeto en caer cuando lo soltamos depende de la raíz cuadrada de la distancia de la que cae. Entonces debemos retardar el movimiento mediante algún truco cinematográfico usando una cierta proporción que es la raíz cuadrada del factor. Es lo mismo que sucedió en el caso del modelo del barco. Aquí tenemos una escena de la película ¿Por quién doblan las campanas? Era un pequeño modelo, pero se aplicaron correctamente las leyes de la escala. Si nosotros aumentamos o disminuimos el tamaño de las cosas en relación al tamaño normal del hombre, podemos tener una idea acerca de cómo se comportarán, y esto funcionará bien mientras no cambiemos nosotros la escala demasiado. Nos daría algo completamente nuevo. Es justamente lo que los científicos están tratando de hacer. Ellos desean llegar a los extremos de la escala, no solo de longitud, sino de tiempo y temperatura, o de cualquier otra unidad en la que poder trabajar. Pretenden ampliar sus horizontes en el espacio, agrandar la escala todo lo que se pueda. Y para eso se necesita de instrumentos sensibles iguales a este enorme radiotelescopio que está en Jodrell Fan, Winchester, Inglaterra. Puede recibir y analizar ondas de radio de los lugares más remotos del universo. Empleando escalas muy diferentes,
Los científicos están seguros de adquirir nuevos y vitales conocimientos que permitan entender el mundo físico que nos rodea. En nuestro último ejemplo sobre cambio de escala, vayamos en la otra dirección, al mundo de lo infinitamente pequeño. En las distancias infinitesimales nos encontramos con la estructura fundamental de la física, el átomo y sus leyes. Esto es algo de lo que oirán hablar más y más a medida que continúe el curso, pero lo que por ahora señalaré es que un microscopio ordinario nos facilita ir a una escala tan pequeña que nos permita apreciar cuáles son los efectos de los átomos, aunque no veamos a los átomos mismos. Podemos ver lo que acontece cuando los átomos que están en continuo movimiento en un líquido empujan a una partícula pequeña, como las del colorante que tengo en esta platina. Por sí mismas, estas partículas son completamente inertes, pero en un líquido empiezan a moverse en una forma muy peculiar. Observen a las más pequeñas, son las que más aprisa se mueven. Cualquier partícula pequeña se comporta igual en un líquido. ¿Por qué si es mucho mayor que un átomo? Pues porque es empujada hacia uno y otro lado por los átomos que la golpean. En el agua un objeto grande es empujado por tal cantidad de átomos que las fuerzas se contrarrestan. Pero a uno pequeño lo empujan solo unos cuantos miles de átomos que por accidente se acumulan de repente más de un lado que del otro y lo obligan a moverse. Están ustedes observando el efecto directo de las colisiones atómicas al descender a una escala muy pequeña. La física atómica, corazón de la moderna ciencia, está siendo estudiada por medio de experimentos a escalas que van cada vez más allá del poder resolutivo del microscopio ordinario. Así vemos que el cambio de escala abarca muchas áreas partiendo de una simple construcción geométrica al arribar al umbral de un inusitado mundo nuevo, la frontera de la ciencia. Comité para el Estudio de las Ciencias Físicas presenta, como parte de su curso de física para escuelas secundarias, campos eléctricos. Por el profesor Francis Bitter del Instituto Tecnológico de Massachusetts y el doctor John F. Weymouth de la Compañía de Productos Eléctricos Sylvania. Esta película trata sobre un nuevo aspecto de las fuerzas electrostáticas. Ustedes han estado acostumbrados a pensar en ellas en función de cargas sobre objetos y de las fuerzas que estos objetos ejercen entre sí. Ahora vamos a concentrarnos en algo diferente, la región alrededor de la carga. Permítanme ilustrar esto en el pizarrón. Supongamos que tenemos unos cuantos objetos en un espacio como este, quizá canicas que contengan carga. Hemos aprendido a describir las fuerzas que estas cargas ejercen entre sí. Concentrémonos ahora en una pequeña región del espacio, en la cual no hay cargas. Puede parecer extraño que una situación como esta sea objeto de estudio. Quizá ustedes han pensado que todo lo que la ciencia comprende está compuesto por átomos de la tabla periódica. Aquí tenemos una lista de todos. Vamos ahora a considerar la región comprendida entre los átomos. Si ustedes los eliminaran y dejaran solamente un vacío, encontrarían que aún hay algo en ese vacío que amerita estudio. Los aspectos de un vacío que usamos para poder describirlo son llamados campos. Ustedes seguramente han estudiado campos gravitacionales. Hoy consideraremos campos eléctricos y pronto campos magnéticos y otros. Por ejemplo, para describir el movimiento de un electrón en un átomo a través del espacio y su reflexión sobre una pared, hemos considerado una nueva clase de campo, el campo de ondas. Todos estos campos son muy complicados. Ustedes pueden pensar que los átomos de la esfera que tenemos aquí están ejecutando movimientos también complicados y que esto crea una situación
cuya descripción es aún más complicada. Esto, sin embargo, no se simplifica al referirnos a un vacío. Estos campos, muchos de los cuales están presentes simultáneamente en la misma región del espacio, pueden ser estables u oscilantes. Tenemos oscilaciones en varias frecuencias de los campos eléctricos, de los campos magnéticos, de los campos ondulatorios de electrones. Y para entender la materia y también la conducta del universo a nuestro alrededor, debemos considerar estos campos en detalle. Pero para principiar, tomemos un ejemplo simple, digamos, el campo electrostático que rodea las cargas que el Dr. Weymouth va a describirles. A todos ustedes les es familiar la representación de la ley de Coulomb relativa a las fuerzas entre cuerpos cargados. Si pongo cargas semejantes en estas dos bolitas de médula de Sauco y las junto, se repelerán una a otra con una fuerza que será proporcional al producto de la carga en esta por la carga en aquella, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. La idea del campo eléctrico es que podemos visualizar esta fuerza de un modo diferente. Podemos considerar que la fuerza sobre esta carga se debe a que el campo eléctrico ejerce una fuerza sobre la carga en este punto del espacio y que el campo eléctrico es producido por la carga en esta pequeña bola. Podemos presentar esto en una forma un poco más cuantitativa, refiriéndonos al diagrama del Dr. Bitter. Supongamos que queremos calcular el campo eléctrico en el espacio interior de esta cajita. Para tal fin, imaginemos que ponemos una carga positiva de magnitud Q en la caja. Ahora, por la ley de Coulomb, podemos calcular la fuerza sobre aquella carga, debida a esta, y representarla por una flecha cuya dirección dará la dirección de la fuerza, en este caso de repulsión, y cuya longitud dará la magnitud de la fuerza. Del mismo modo, podemos calcular la fuerza sobre la carga de prueba debida a esta y representarla por una nueva flecha. Finalmente, podemos calcular la fuerza de atracción debida a esta carga y representarla por una flecha corta. Ahora sabemos que la fuerza resultante que obra sobre nuestra carga de prueba es la suma vectorial de estas tres fuerzas y que tendrá aproximadamente esta dirección. Podemos ahora definir el campo eléctrico en este punto del espacio en función de las fuerzas calculadas, escribiendo la ecuación vectorial. E, un vector, es igual a la fuerza F, que a su vez es un vector sobre nuestra carga de prueba, dividido entre la magnitud de la carga misma. Así, esto nos da un modo de calcular el campo eléctrico en cualquier punto del espacio y además nos da un modo de medirlo. Supongamos que nos colocamos en este punto del espacio y no sabemos la localización de ninguna carga. Podemos medir el campo eléctrico midiendo la fuerza en la carga de prueba y usando esta ecuación definir a partir de esto el campo eléctrico. Hagámoslo. Aquí tenemos una carga de prueba y creo que ustedes pueden ver que la cuerda no está en posición vertical. Hay otra fuerza adicional, además de la gravedad, sobre este cuerpo cargado. ¿De dónde proviene? Aquí está un generador Van de Graaff cargado y el campo eléctrico producido por su carga ejerce una fuerza sobre esta carga de pruebas en este punto. Ahora, estas dos representaciones son esencialmente equivalentes. Esto es, para la electrostática podemos considerar ya sea la fuerza entre dos cuerpos cargados o la fuerza sobre la carga de prueba debida al campo eléctrico de la otra. Sí. Si esta esfera está cargada positivamente, está rodeada por un campo electrostático dirigido hacia afuera. Una carga positiva colocada aquí sería dirigida hacia afuera. Una negativa sería atraída. Si se invirtiera la polaridad de la carga de la esfera, se invertirían las fuerzas. Por ejemplo, si ahora consideramos no una carga libre de prueba, sino las cargas en los alambritos metálicos de esta aguja, podríamos considerar las fuerzas que actúan en ellas. Si la esfera estuviera cargada positivamente, los electrones negativos libres serían atraídos a ese extremo, dejando a los otros positivamente cargados. Si la polaridad de la esfera fuera invertida, los electrones viajarían al otro lado.
Y si tuviéramos una esfera cargada alternativamente, podríamos producir en este alambre una corriente alterna. Esto es exactamente lo que ocurre en una antena de radio. Aquí está un pequeño radio de bolsillo. Nublado para el día de hoy y despejado para mañana. Sobre los 20 grados esta noche. Las señales que acaban de oír fueron producidas por un campo eléctrico oscilante que produjo una corriente alterna en esta antena. Estas señales fueron ampliadas en este radio y produjeron los sonidos que han escuchado. Esto nos lleva a un punto crucial. Cuando tratamos con ondas de radio y los campos eléctricos oscilantes producidos por cargas oscilantes en una antena de transmisión lejana se consideran en las proximidades de una antena receptora, la ley de Coulomb es inadecuada. Pero si estamos considerando cargas fijas, por ejemplo, en un generador Van de Graaff o en una bola de médula de Saúco, puede aplicarse la ley de Coulomb para calcular los campos eléctricos estables. Esta gráfica muestra el campo eléctrico formado alrededor de una esfera cargada positivamente. Estas líneas, que son llamadas líneas de fuerza, indican la dirección en que la fuerza actuaría sobre una carga positiva colocada en cualquier punto positivo del campo. Por ejemplo, podríamos usar una bolita cargada positivamente. Si la mantenemos en el interior del campo, se ejercerá sobre ella una fuerza que la empujará hacia afuera. Este recurso no es el más conveniente para medir campos eléctricos y hemos hecho pequeños dispositivos de esta clase para utilizar bolitas que no es necesario cargar, ya que el mismo campo eléctrico les induce una carga. Ustedes saben que los electrones libres en el alambre conductor colocado entre ellas serán atraídos hacia esta carga positiva y dejarán esta esfera cargada negativamente y a esta otra positivamente. Y ahí, por lo tanto, se formará un par motor que actuaría sobre esta pequeña suspensión si no fuera exactamente paralela al campo. Y este par actuaría hasta que este pequeño indicador, el cual es realmente una brújula eléctrica, nos mostrará la dirección del campo. Recursos de este tipo se usan más generalmente para examinar los campos eléctricos. Por ejemplo, un campo eléctrico mucho más interesante será aquel en el que tengamos dos cargas presentes, como vemos en este diagrama. Aquí tenemos una carga positiva y una carga negativa. Observarán que en la proximidad de la carga positiva, las líneas van radialmente hacia afuera, exactamente como vimos en la gráfica anterior. Esto se debe a que el campo aquí está dominado enteramente por esta carga local y muy poco afectado por la carga negativa aquí. Sin embargo, si consideramos otras regiones del espacio, por ejemplo esta, donde las dos cargas son equidistantes, encontramos el campo muy distorsionado. Podríamos demostrar claramente mediante el cálculo que esta será la dirección correcta. Por ejemplo, si ponemos una pequeña carga positiva aquí y efectuamos una prueba, encontraremos una fuerza resultante en esta dirección, porque esta carga positiva ejercerá una fuerza hacia afuera radialmente en esta dirección. Esta carga negativa ejercerá una fuerza de atracción en esta dirección. Y la resultante de estas dos fuerzas será una fuerza horizontal en esta dirección, la cual, como ustedes ven, es tangente a esta línea de fuerza. Así que esta línea de fuerza indica la actual dirección de la fuerza sobre la carga de prueba. Este diagrama muestra ahora la dirección de la fuerza resultante sobre una carga de prueba en cualquier punto del diagrama, y estas líneas de fuerza que observarán se originan en la carga más y terminan en la carga menos. Esta es una propiedad absolutamente general de las líneas de fuerza. Siempre en los problemas electrostáticos se originan en la carga positiva y terminan en la negativa. Otro caso que podemos examinar es el de un campo en el que se presentan dos cargas positivas, como vemos en esta tercera gráfica. De nuevo observamos que el campo en la proximidad de cualquiera de estas cargas es predominantemente radial y que solamente se altera esta configuración radial cuando consideramos puntos más o menos equidistantes de las cargas. Y aquí, como pueden ver, tenemos una situación totalmente diferente. En lugar de ser horizontal, como en el caso anterior en el que consideramos cargas opuestas, es radialmente hacia afuera. Podemos calcularla de nuevo. Ustedes saben que si tenemos una carga de prueba positiva aquí, habrá una fuerza de repulsión en esta dirección. Y debido a esta, habrá otra fuerza de repulsión en esta dirección. Y la resultante de las dos será una fuerza en esta dirección
la cual coincide con la dirección de las líneas de fuerza en esta representación del campo eléctrico. Ahora veamos un campo en la realidad. Bien, aquí tenemos dos esferas que podemos cargar a voluntad, entre las cuales hemos colocado un gran número de nuestros pequeños indicadores. Veamos qué sucede. Antes que nada, apliquemos una corriente de aire mediante este ventilador. El aire los impulsa de tal manera que se puede ver que están en libertad de moverse en cualquier dirección e incidentalmente acomodarse en una distribución al azar. Ahora carguemos esta esfera positivamente. Todos los indicadores en esta región se encuentran apuntando hacia el interior de esta esfera, lo cual muestra que las líneas de fuerza van perpendicularmente hacia ella. Ahora, carguemos esta esfera negativamente. Se puede ver que tenemos una distribución general de las líneas, las cuales tienden a principiar en esta esfera recorriendo una trayectoria que las lleva hasta la otra. Empiezan desde aquí y van hacia allá. Y desde acá van hasta allá, e igualmente en este lado. Ahora ensayemos algo diferente. Hemos descargado las esferas. Pongamos nuestro ventilador para agitar un poco todo el sistema. Esta vez conectemos ambas esferas al mismo potencial, poniendo la misma carga en ambas, de manera que ahora tendrán la misma carga. Bien, carguémoslas positivamente. Ahora ustedes pueden ver que en esta ocasión las líneas de fuerza están en una distribución completamente diferente. Comenzaremos de aquí y nos moveremos en esta dirección. Tenemos líneas de fuerza que siguen más o menos esta dirección. Igualmente de esta esfera van en esta dirección y de la misma manera ocurre allá. Tienden a salir en esa dirección y en esta otra. Recordarán que cuando teníamos esta negativa y esta positiva, las líneas de fuerza comenzaban en esta esfera e iban hacia la otra. Ahora tenemos algo totalmente diferente. De este modo hemos considerado los campos eléctricos en el espacio. Pongamos ahora nuestra atención en los campos eléctricos dentro de los metales. Deberemos entender como metales todas aquellas sustancias en las cuales existan electrones libres, cargas libres para moverse. Los metales llevan corrientes. Y en términos de los campos eléctricos que hemos estado discutiendo, debemos concluir que siempre que tengamos cargas móviles, deberemos tener a su alrededor campos que las impulsan. Y a la inversa, si estamos considerando problemas electrostáticos en los cuales las cargas están en reposo, los campos interiores del metal deberán ser nulos. Esta idea es algo difícil de comprender en detalle. Ilustrémosla para el caso particular de este cilindro que tenemos aquí. Imaginemos que tenemos aquí una acumulación de cargas positivas y aquí cargas negativas, las cuales producen un campo eléctrico con líneas de fuerza horizontales que pasan por aquí. Veamos qué ocurre debido a la presencia de este cilindro metálico. Hay cargas libres en él. El exceso de sus cargas negativas será traído hacia este lado, donde tenemos las cargas de signo más, y se acumularán sobre esta superficie, dejando esta otra cargada positivamente. Todo esto está de acuerdo con lo que hemos dicho, pero lo que debemos concluir ahora es que la distribución particular de las cargas sobre esta superficie debe ser tal que la suma de los campos debidos a todas las cargas que actúan, estas de fuera más aquellas en la superficie, debe dar un campo cero en el interior de este metal. A primera vista puede parecer raro que esto pueda ocurrir, sin embargo se puede demostrar experimentalmente que tal es el caso, y podemos demostrarlo no en el caso de este cilindro macizo, porque no podemos penetrar a su interior para hacer mediciones, sino extrayendo su sección interior sin alterar el campo debido a las cargas en el exterior y luego hacer la medición del campo producido. Aquí en el exterior tenemos campos relativamente fuertes. Los indicadores están señalando hacia el interior del cilindro. En el interior no hay campo. El indicador no toma una dirección fija, sino que continúa su rotación. Si quitamos el cilindro, el indicador empieza a girar más y más lentamente hasta encontrar su posición en una línea sobre una línea de fuerza entre las dos esferas. Y ahora ponemos de nuevo el cilindro.
El indicador deja de oscilar y nuevamente comienza a girar, mostrando que no hay fuerzas en él. Quitemos el cilindro de nuevo y otra vez volverá a fijar su posición sobre la línea de fuerza que se extiende de una a otra de las esferas de Van de Graaff. Aquí tenemos otro cilindro metálico. En un problema electrostático en el cual no fluyan corrientes, independientemente de la distribución de la carga en su proximidad, debe haber sobre la superficie del cilindro una distribución de carga tal que el campo interior resultante sea cero. Sin embargo, la situación es totalmente diferente cuando fluyen corrientes. Si conecto este cilindro a un circuito, por ejemplo, pasando una corriente a través de un alambre desde este extremo hasta aquel, deberemos tener en el interior del cilindro un campo eléctrico paralelo a la corriente, paralela al eje del cilindro que hace fluir la corriente. Para demostrar esto, debemos usar nuevamente un cilindro hueco, de manera que podamos poner un indicador en su interior y además deberá ser transparente para que podamos observar la actitud del indicador. Aquí tenemos tal conductor transparente y vacío. Está formado por dos tubos de vidrio, uno dentro del otro. En el espacio entre los dos tubos hay un conductor líquido. Dentro del tubo interior tenemos nuestros pequeños indicadores, de tal forma que ustedes pueden ver la dirección de las líneas de fuerza. Ahora vamos a pasar una corriente a través de este conductor transparente y podrán verla indicada en el medidor. Pero antes, vamos a poner todo el aparato dentro del campo eléctrico exterior causado por estas dos esferas cargadas. Ustedes pueden ver el efecto del campo eléctrico exterior sobre estos indicadores. Por supuesto, no penetra al interior del conductor, ya que no hay flujo de corriente. Ahora pasaremos una corriente a través del conductor, y el campo eléctrico debido a esta corriente, la cual pueden observar en el miliamperímetro, causará que los indicadores se alineen a lo largo del eje. El campo es muy débil y la fuerza muy pequeña, de manera que los indicadores tardarán algún tiempo en tomar su posición de equilibrio. Pero creo que han podido observar que lo harán. Siempre que tengamos corrientes que fluyen a lo largo de un alambre, debemos tener campos eléctricos que las guíen. No solamente en el caso de un cilindro recto, tal como hemos visto, sino aún en el caso de un sistema complicado de alambres como el que tenemos aquí. En cada punto en el que hay flujo de una corriente, debe haber un campo eléctrico que la guíe. Veamos qué le ocurre al campo interior de un conductor que no es recto cuando lo conectamos a dos generadores de cargas opuestas, de manera que una corriente fluya a través de él. ¿Ustedes? Todos los indicadores están alineados con el eje de la sección curva del conductor. Hemos visto que los campos eléctricos en los conductores producen corrientes. Inversamente, siempre que hay una corriente en un metal o en un alambre, debe haber un campo eléctrico que la impulse. Esto nos pone en la necesidad de demostrar un punto que establecí al principio de esta película. Hablé de campos eléctricos oscilantes, estando asociados con ondas de radio. Aquí, delante de mí, en el espacio, entra una onda de radio con un campo eléctrico horizontal. Puedo demostrarlo con este aparato. Aquí tenemos dos alambres aislados uno del otro, pero conectados a la base de una pequeña bombilla eléctrica. Apaguemos las luces y encendamos la bombilla. Notarán que cuando sostengo esta antena horizontalmente, los campos eléctricos impulsan corrientes en ambos sentidos a través de la bombilla y ésta se enciende. Cuando la cambio a una posición vertical, los campos eléctricos horizontales no pueden hacerlo ya. La luz de la bombilla eléctrica fue encendida por una oscilación muy fuerte del campo eléctrico radiada aquí en este cuarto. Muchos campos oscilantes más débiles están aquí presentes. Y alrededor de ustedes también.
Pero para detectar estos campos más débiles se requiere un equipo más sensible. Les dije al principio de esta película que la ley de Coulomb era inadecuada para la descripción de todos los fenómenos eléctricos, que necesitábamos la idea de los campos eléctricos y que los campos eléctricos oscilantes estaban presentes en todas partes, en el espacio alrededor de las cargas, en los átomos, entre los átomos en el aire y más allá del cielo. Estamos ahora en posición de demostrar esto, ya que hemos probado que los campos eléctricos invisibles producen corrientes eléctricas que podemos observar. Este radiotelescopio consiste en un gigantesco reflector que enfoca a su centro las ondas de radio que vienen del exterior. Aquí, los campos eléctricos oscilantes producen corrientes suministradas al edificio para ser amplificadas y grabadas. Esta joroba en la curva se produjo cuando el telescopio rastreó determinada región del cielo. Estas señales vinieron de una nebulosa, la nebulosa del Cangrejo. Fueron generadas por cargas móviles exteriores ahí hace cientos de años. Y han estado viajando a través del espacio exterior, más allá del sistema solar, hacia nosotros desde entonces. Comité para el Estudio de las Ciencias Físicas presenta Choques elásticos y energía almacenada por el Dr. James S. Strickland. Este automóvil está ganando movimiento y energía cinética. Ahora ya no hay nada de movimiento ni de energía cinética. Los ha compartido con la Tierra y algo de la energía fue transformada en calor. Este choque fue muy complejo al intervenir los automóviles y la Tierra. Aquí tenemos en movimiento lento un choque más simple, pero aún algo complicado. Quisiéramos ver dos cuerpos que no estén intercambiando movimiento ni energía cinética con la Tierra. Para lograr esto debemos realmente aislar los cuerpos que intervienen en el choque. En esta forma quizá comprendamos qué clase de interacción ocurre. Con esto lo entenderemos mejor. Veamos algunos choques en este sistema aislado donde no hay fuerzas que transmitan cierta cantidad de movimiento y energía cinética a la mesa y por lo tanto a la Tierra. Casi toda la energía cinética desaparece, se convirtió en calor en este trozo de masilla. Veamos ahora otro. Algo de la energía cinética desapareció, pero ustedes ven que se mueven alejándose, así que no desapareció toda. Aquí tengo otros dos discos distintos. Quitaré estos de la mesa. Hay un imán en cada uno de ellos. ¿Lo ven ustedes? Si yo empujo uno de estos discos, este va frenándose y casi se detiene. Y el otro disco sale moviéndose con una velocidad igual a la velocidad que este otro tenía originalmente. La energía cinética que perdió este disco fue transmitida toda a este otro. En este choque, la energía cinética posterior al choque fue igual a la energía cinética anterior. Llamamos a esta clase de choque elástico. En los otros dos choques que vimos, la energía se disipaba o sufría mengua durante el traslado de un cuerpo al otro. A esas colisiones las llamamos no elásticas. Pero en todos estos choques, ya sea que se pierda energía cinética o no, la cantidad de movimiento total de estos discos se mantiene la misma. Ustedes ya conocen la conservación de la cantidad de movimiento y la transmisión de la cantidad de movimiento de un cuerpo a otro. Esta película se ocupa de la transmisión de la energía cinética de un cuerpo a otro. Hoy nos vamos a concentrar en los choques elásticos en un sistema aislado.
Analizaremos estos choques en detalle. Y al analizarlos, aprenderemos mucho más sobre cómo se transmite la energía cinética de un cuerpo a otro. Estos choques ocurren suficientemente despacio para que podamos observar en detalle la energía cinética, no solo antes y después del choque, sino durante la transmisión de la misma. Naturalmente que las conclusiones que obtengamos sobre la transmisión de energía cinética nos llevarán a otro concepto físico importante. Yo calcularé la energía cinética medio mv al cuadrado de cada uno de estos discos en varios momentos durante el choque. He llenado estos discos con hielo seco de manera que tengan la misma masa. He montado una cámara encima directamente del centro de la mesa y la usaré para tomar fotos estroboscópicas de estos choques. La cámara registrará la posición de estos discos a intervalos regulares de tiempo. Estos puntos blancos aquí marcan el centro de los discos. Ahora intentaremos algunos choques. Véanlo desde arriba directamente. Veamos aquel de nuevo, y esta vez observando los destellos estroboscópicos. Esta es la foto estroboscópica del choque. A intervalos de tiempo iguales, los destellos registraron la posición de los puntos blancos de cada disco, dándonos rastros como este. Vamos a analizarlo. Las velocidades medias de los discos aquí y aquí estaban cambiando continuamente. Es decir, la distancia que cada disco se movía entre fotos sucesivas iba cambiando. Quiero hacer el cálculo de la velocidad media de cada disco. Y por conveniencia, mediré la distancia recorrida por cada disco en el intervalo de tiempo entre dos destellos sucesivos. Por acá, en el primer destello, el disco estaba aquí. Después de dos destellos más, estaba aquí. Llamaré a este intervalo número 1. Después de otros dos, el disco se había movido hasta aquí. Intervalo número 2. 3. 18. Y 19. Por estas observaciones, yo no sé exactamente en cuál intervalo de tiempo empezó a moverse este disco, pero sí sé que en el último destello el primer disco estaba aquí y el segundo acá. Así que este es el intervalo 19 del segundo disco. Y el 18º, 17º, el 8º y el 7º está aquí. No podemos tomar ningunas medidas, pero es evidente que el disco estaba moviéndose probablemente tanto en el quinto como en el sexto intervalos. Muy bien, tomemos algunas medidas. Voy a hacer mis medidas en milímetros y a estimarlo más aproximadamente los medios milímetros. Ahora, en el primer intervalo, se movió de aquí a acá. 28.0. Y en el segundo intervalo, 27.5. Tercer intervalo, 27.5. Bastante constante. 27.0. Quinto intervalo, 27.0. Y en el sexto intervalo, 25.5. Y este disco estaba probablemente empezando a moverse, pero no lo puedo medir. Pondré una interrogación en la columna. $23.0. Y en este intervalo, el segundo disco ya se había movido a una distancia medible. Son
5.0, 23.0 y 5.0. 19, 10 y 22.5. Estas últimas lecturas fueron bastante constantes. Así que hasta ahí tomaré las medidas. He registrado todas las distancias recorridas por los discos durante los varios intervalos. Y ahora debo calcular la energía cinética para cada disco. EK igual a medio mv al cuadrado. Y la velocidad media durante cada intervalo, delta V dividida por delta T. La velocidad al cuadrado es delta V al cuadrado dividida entre delta T al cuadrado. Ahora, la energía cinética. Medio m delta D al cuadrado dividida por delta T al cuadrado. La masa y el intervalo son constantes durante toda la colisión. Así que todo esto es constante. Y podemos escribir que la energía cinética EK es igual a una constante por delta D al cuadrado. Delta D es lo que acabamos de obtener de la fotografía. Si yo elevo al cuadrado estos números, puedo usarlos como una medida de la energía cinética. Delta D al cuadrado es proporcional a la energía cinética, y la variación de delta D al cuadrado dará la misma variación relativa que la energía cinética. Voy a usar esta información relativa de la energía en todos mis cálculos. Ahora agrego una columna para la energía cinética de cada disco. EK1, EK2. Aquí he calculado la energía cinética para cada uno de los dos discos y la energía total de ambos discos. La energía cinética del primer disco cambia aquí lentamente porque el disco vaciló ligeramente un poco después de empujarlo, y entonces fue cuando realmente empezó a disminuir la energía cinética. Más tarde fue constante de nuevo, pero menor que antes. En el momento en que la energía cinética del primer disco estaba realmente empezando a cambiar, el segundo disco empezó a ganar alguna energía cinética. Justamente aquí, cerca del quinto o sexto intervalo, podemos decir que se inició el choque. El segundo disco ganó energía cinética desde aquí hasta por aquí y luego fue constante. Justamente aquí, en los intervalos 12 y 13, es cuando podemos decir que el choque se concluye. La energía cinética de los dos discos antes del choque fue constante. Y después del choque, también lo fue. Aquí, donde yo tabulé la energía cinética total de ambos discos, ven que tal energía después del choque fue la misma que antes. Así que por la simple vista de la energía cinética antes y después del choque, vemos que este es elástico. Pero durante el choque, la energía cinética es menor, aun cuando toda está ahí después del choque. Para tener una visión más clara de lo que está pasando aquí, he presentado los datos en una gráfica. La energía cinética total contra el tiempo nos muestra que en verdad durante el choque ha desaparecido alguna energía cinética. Pero después del choque, la energía cinética total es la misma que antes. Así que esta desaparición de energía fue solo temporal. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Demos otro vistazo a la fotografía. En este intervalo, número 7, al principio del choque, actuaban fuerzas iguales en ambos discos. La fuerza que actuó sobre el primer disco actuó en esta región, esta distancia. Mientras que la fuerza de igual magnitud actuaba en esta dirección, sobre el segundo disco, en esta región, una menor distancia. Así que perdió mayor energía cinética el primer disco
que la que recibió el segundo. ¿Significaba esto que todo el sistema estaba perdiendo energía cinética durante este intervalo? Sí, se estaba perdiendo energía cinética. Pero esta pérdida fue solo temporal, ya que, según vimos, los discos recuperaron esa energía cinética cuando el choque terminó. Acabamos de ver que aquí, al principio, el choque del primer disco perdió más energía cinética que la ganada por el segundo. De ahí la disminución neta en energía cinética. En el fondo de la bajada, cualquier energía cinética perdida por el primer disco fue ganada por el segundo. Y por acá, cerca del final del choque, donde la energía cinética estaba aumentando, los discos se estaban alejando mutuamente. Y la componente de la fuerza que actuaba sobre cada disco empujaba a aquel disco, transmitiendo la energía cinética al disco. De ahí el aumento neto de energía cinética aquí. Esta disminución de energía cinética al principio del choque, cuando los dos discos se acercaban, y el aumento cuando se alejan, sugiere que tal vez la separación de los dos discos tenga algo que ver con la cantidad de pérdida de energía cinética aquí. Para revisar esto, miramos la separación media de los dos discos. Durante el choque, la distancia entre los dos discos cambió continuamente. Así que una distancia promedio entre los discos sería una medición entre los centros de cada intervalo. Por ejemplo, aquí en el octavo intervalo, la distancia media sería de aquí hasta aquí. Muy bien, en el primer intervalo, la separación media fue 208.5 milímetros. Y en el segundo, 180 milímetros. Y el último es de cerca de 228.5. Ahora, por la simple observación de estos datos, podemos ver que mientras los discos se acercan entre sí, la energía disminuye. Mientras los discos se alejan uno de otro, la energía cinética aumenta. Y aquí, donde los discos están muy juntos, la energía cinética total fue mínima. De nuevo he graficado estos datos. Aquí está una representación gráfica de la energía cinética total del sistema contra la distancia entre los discos. Estos puntos marcan la energía cinética total de los discos conforme se acercaban, y los círculos, la energía cinética total conforme se alejaban. La gráfica es la misma, ya sea que los discos estén acercándose o alejándose uno de otro. Así que la energía cinética depende solo de la distancia entre los discos. Podemos decir esto de otro modo. Por acá, donde los discos están muy alejados, la energía cinética total es esta. Esta es la cantidad de energía cinética que le di al primer disco cuando lo empujé. Conforme los discos se acercan mutuamente, algo de la energía cinética desaparece. Se traslada a una reserva. Esta traslación de energía es causada por las fuerzas que actúan sobre los discos, transformando la energía cinética en almacenada conforme los discos se acercan más entre sí, y transformándola en cinética de nuevo cuando los discos se alejan uno de otro. Para ponerlo más claro, voy a representar la energía almacenada contra la distancia entre los discos. Por ejemplo, cuando los discos están a esta distancia, la energía almacenada es esta. O cuando los discos están a esta distancia, la energía almacenada es esta. Aquí está la gráfica de la energía almacenada contra la distancia entre los discos. Lo que esto significa es que la cantidad de energía almacenada cuando los discos están solo a esta distancia de separación es la misma, ya sea que los discos se estén acercando o bien que se estén separando. Solo hemos visto un choque. ¿Será válida esta relación para todos los choques de estos discos? Veamos algunos otros choques. Aquí está un choque casi de frente con discos magnéticos. Ahora empujo el disco más rápidamente.
Esta vez ven los destellos de luz estroboscópica sobre un choque más oblicuo. Esta es la foto estroboscópica del último choque. Obtenemos el mismo tipo de registro de la posición de estos dos discos en este choque tal como lo obtuvimos del último. Yo he analizado este choque y calculado la energía cinética total de estos discos con su distancia de separación. Y encontré de esto la energía almacenada por los discos en este choque contra su distancia de separación. ¿Recuerdan ustedes del primer choque la curva de energía almacenada contra distancia entre los discos? Ahora, para este choque, yo grafiqué los mismos datos sobre una cubierta transparente y el sistema de coordenadas en esta cubierta es idéntico al de la gráfica. Los datos de este choque de discos magnéticos caen justo sobre esta curva. Realmente para todos los choques de estos dos discos que yo he analizado, obtengo siempre la misma curva. En algunos casos, los discos se acercaron más que en otros. Esto solo significa que la curva solo llegó hasta aquí, o se extendió más allá de este punto. Pero sin importar qué rumbo diera los discos o qué tanta energía cinética inicial tuviesen, siempre obtuve esta misma función única de energía almacenada contra distancia. Demos un vistazo más cercano a la energía almacenada. Está almacenada en tal forma que más tarde se recupera como energía cinética. Por ejemplo, si el disco está a una distancia de separación específica, digamos a esta distancia, entonces tienen almacenada esta cantidad de energía. No importa cuán lento o rápido ocurra este choque, hay siempre una cantidad específica de energía almacenada cuando los discos están justo a esta distancia de separación. Por ejemplo, durante el choque, cuando los discos estaban aquí exactamente, nosotros pudimos engancharlos uno a otro y luego volver mañana o aún dentro de una semana y la energía seguiría ahí almacenada. Todavía tendrían la misma habilidad, ese potencial de adquirir energía cinética cuando finalmente se les desenganchara y se pudieran mover alejándose. Demostraré lo que quiero decir. Si empujo estos discos juntos y luego los libero, se alejarán uno de otro y yo puedo calcular su energía cinética. Ahora tengo aquí una cuerda. Oh, están muy fríos. Esta mantendrá los discos a la misma distancia específica que acabo de indicar en la gráfica. Sabemos que cuando están justamente a esta distancia, hay una sola cantidad de energía almacenada por estos dos discos que después se transforma en energía cinética de los discos cuando se separan. Bien, quememos el hilo. Ahí van, alejándose. Aquí está la explosión vista desde arriba. Y esta vez se ven los destellos del estrobo. Esta es la foto estroboscópica de la explosión. He registrado la misma clase de datos para la posición de los discos en esta explosión, tal como lo hice para los otros choques. Estos rastros blancos aquí son solo la imagen de los fragmentos de cuerda incendiada o del fósforo. Antes de la explosión, los discos estaban a 56.5 milímetros de distancia. A esa distancia no tenían energía cinética. Entonces quemé la cuerda y los discos se alejaron. Actuaron las fuerzas en ellos y les transmitieron energía cinética. Esta energía cinética que fue transmitida a los discos había sido almacenada en el sistema de los dos discos cuando estaban a esta misma separación. Predijimos que esta cantidad de energía almacenada sería justamente esta cantidad cuando los discos estuviesen a esta separación. He calculado la energía cinética total de los discos después de que explotaron y la grafiqué en una cubierta transparente en forma que pudiéramos compararla con
con la energía almacenada. Aquí, cuando los discos estaban atados con la cuerda, estaban a 56.5 milímetros de separación. Y cuando explotaron, se movieron a mayor separación. La energía cinética total que tenían, que adquirieron, fue esta cantidad, que es la misma que la energía que nosotros predijimos que sería almacenada por los dos discos cuando estuvieran a esta misma distancia de separación. Así que no importa cómo hagamos que los discos lleguen a esta misma separación. Bien que mantengamos los discos juntos y los dejemos separarse, o que empujemos un disco hacia el otro, la cantidad de energía almacenada cuando los discos están a una separación específica es siempre la misma. A esta clase de energía almacenada recuperable la llamamos energía potencial. Hemos calculado la energía potencial aquí, midiendo la cantidad de energía cinética que desaparece. Hay otros medios de hacer esto. Si se supiera cómo varía la fuerza que actúa sobre los discos con la distancia, se podría calcular el trabajo, la energía transmitida a los discos al empujarlos desde muy lejos, por acá, donde la energía no es muy apreciable, hasta aquí. La energía transmitida a los discos empujándolos hasta acercarlos a esta distancia es igual a la energía potencial almacenada por los discos cuando están justo a esta distancia entre sí. En cualquier ocasión en que la energía cinética pueda ser transformada en potencial y luego vuelve a aparecer, el choque será elástico. Hemos examinado varios choques elásticos y en cada caso hemos encontrado la relación única entre la energía almacenada y la distancia entre los discos. Y donde quiera que tengamos esta función única de almacenamiento, tenemos energía potencial. Esta es nuestra definición de energía potencial. En estos experimentos, hemos visto también que siempre que la energía cinética disminuye en cierta cantidad, la energía potencial aumenta en la misma cantidad. Así que podemos decir algo más acerca de los choques elásticos, que durante el choque, la suma de la energía cinética y potencial sigue siendo la misma. Por lo tanto, la suma de la energía cinética y potencial de un grupo de cuerpos se llama energía mecánica. En un choque elástico, siempre tenemos una función única de energía almacenada y la energía mecánica se conserva. Encontramos la energía potencial asociada con muchos cuerpos aparte de estos discos. Hay una energía potencial gravitacional asociada con cualquier par de masas y una energía potencial eléctrica asociada con partículas cargadas. Aquí hemos discutido solamente la energía potencial en un sistema aislado. Pero en cualquier interacción, ya sea que la podamos aislar o no, si hay una función única de energía almacenada contra la separación de los cuerpos, siempre nos será útil entonces este concepto de energía potencial.